Feliz Pascua, amigos anglovidentes. Feliz Pascua, Padre Laudi. A ver, Padre Carlos. Igualmente, quisiera darle las gracias por venir a celebrar conmigo esta Pascua en el río Cunana, en el municipio Perijá. Y estando aquí escuchando el rumor de las aguas y siendo usted biblista, se me ocurre que usted pudiera hacernos la relación que tienen las aguas con la Pascua, porque cualquiera podría decir, ¿qué hacen allí junto a unas aguas si están celebrando la Pascua después de las liturgias de anoche? ¿Si hay relación o no? ¿Tiene sentido que estemos aquí o no? Hay una correspondencia, Monseñor Ocando, en la Biblia entre el agua y la salvación. Desde los orígenes, Dios fue el domeñador de las aguas. Las aguas formaban un caos que la Sagrada Escritura llama tohu babohu, como caos y confusión. Y Dios viene a poner orden en las aguas, dividiéndolas en aguas sobre la tierra, aguas en el cielo y aguas bajo la tierra. Aquella expresión, el Espíritu Santo flotaba sobre las aguas. Revoloteaba sobre las aguas. Sí. Cuando Israel salió de Goshen, en el delta del Nilo, camino hacia la tierra prometida, después de haber sorteado las peripecias con el faraón Ramsés II, ellos se encontraron frente al Yan Suf, el mar de Suf, el mar de las cañas, que no podían vadear fácilmente por ser arenas fangosas, porque crecer allí juncos que impedían fácilmente el paso. Hay dos terminologías a la escritura. En unas partes habla del mar muerto, en otras partes hablan del mar de los juncos o de los cañaverales. Por ejemplo, el capítulo 2 de Josué habla del mar de los cañaverales. Jeremías también habla del mar de los cañaverales. Era un mar. Era el mar muerto, es un lago, pero el Yan Suf es las orillas del Mar Rojo. Allí el agua penetra en el desierto formando dos zonas fangosas que no son fáciles de vadear. Hay un detalle histórico que nos puede ayudar para entender por dónde más o menos el pueblo de Israel pasó, que es el término... Pasó, esa es una palabra clave. Abar, donde pasó. Viene el verbo hebreo, los que atraviesan el Jordán. Y la palabra es a pie enjuto. A pie enjuto significa apoyados unos a otros. Sí. Porque es la manera práctica de vadear estas zonas fangosas, estos cañaverales. De manera que Israel pudo sortear las aguas, pasar por en medio de ellas gracias a la acción de Yahvé de los ejércitos, quien siempre estuvo y ha estado a favor de su pueblo Israel y a favor del nuevo pueblo de Israel que somos nosotros. Podemos detenernos en la palabra paso y en la acción de ese paso, lo que significó atravesar unas aguas como estas en las que estamos en esta mañana. Sí, las aguas sirvieron de impedimento para la realización del plan salvador de Dios. Y sin embargo, Dios hizo que las aguas se fueran domeñadas, que las aguas se postraran reverentes ante Yahvé para dejar pasar a su pueblo. Hay toda una teología en el sentido de unas aguas mansas, unas aguas que en vez de ser mensajeras de muerte, son mensajeras de vida. Sí, en la historia de Israel se celebra mucho el paso del Mar Rojo o el paso del mar de los cañaverales, ¿no? Ese paso es una Pascua
La palabra, ¿Qué significó? la palabra Pesaj es una palabra egipcia Pesaj. que significa cardenal, significa el golpe que deja en el cuello el filo de la espada cuando corta el cuello. Pero en Israel pasó a significar el paso, porque los hijos de Israel se prepararon celebrando la Pascua en el desierto a toda prisa, porque era el día de Yahvé, era el día en que Yahvé iba a liberar definitivamente a su pueblo. ¿No celebraron antes de salir de la ciudad donde No, estaban la celebraron esclavizados? en el desierto. En el desierto. Y dice la escritura, el libro del Éxodo, que eran con los sandalias puestas, la túnica ceñida y el cayado en la mano, porque Sí. era el paso del Señor. Entonces aquellas aguas como estas que van tan libremente entre las rocas significaron también para Egipto una gran liberación. Para Claro, Israel. para Israel, sí, Una para gran Israel. Para los contemporáneos era una liberación política, económica. Para nosotros hoy, ¿qué significaría aquella liberación? Ya con el sentido cristiano de esa liberación. El sentido político que tiene la liberación de Egipto no es nada comparable a la acción graciosa de Yahvé para sacar a su pueblo no solamente a la libertad jurídica, la libertad social, sino sobre todo para que le pudieran dedicar un culto exclusivo, una entrega particular a Él. Para nosotros los cristianos es el paso de la esclavitud del pecado, porque el que peca es un esclavo, dice Jesús en el Evangelio de Juan, todo el que peca es un esclavo, y el cristiano busca la libertad en Cristo. Ser libre entonces significa dedicarse al servicio de Jesús, el único Señor, que no es nada comparable, el Hijo de Dios, al faraón de Egipto, que no es nada comparable al servicio a los políticos, al servicio a los hombres que rigen los destinos del mundo. Sí. Ahora, esta liberación a través de las aguas de Egipto nos hace recordar el bautismo cristiano y al mismo tiempo el bautismo cristiano nos hace recordar el paso del mar de los cañaverales. Esa fue la Pascua. Es decir, el bautismo es una Pascua, como la travesía del pueblo de Israel a través del mar de los cañaverales o de los juncos fue también una liberación. Fue una liberación. Liberación y alegría. Toda liberación produce alegría. Toda Pascua. Hay una cosa simbólica muy interesante. Las aguas de esta quebrada o de este río aparentemente parece que estuvieran embravecidas. Sin embargo, están dominadas por las rocas. Las rocas le sirven de cuna. Así también las aguas bautismales sirven de cuna al creyente para el nuevo nacimiento y sirven también de tumba para enterrar al hombre viejo. Toda la vida cristiana es Pascua. Toda la vida cristiana es una constante Pascua. Pero anoche en la vigilia pascual celebramos de una manera especial la vigilia pascual, la fiesta pascual. Y es la expresión más densa que se tiene durante el año de la alegría de la liberación pascual, del paso de la Pascua de un estado no grato, ni favorecedor, ni propicio para el hombre, a un estado de alegría y de gozo. Feliz Pascua. Feliz Pascua para el hombre. Feliz Pascua. Vamos a trabajar aquí de frente. En el sistema de salud María Rafford contamos con la mejor tecnología para la realización de la cirugía laparoscópica o de invasión mínima. Consiste en abordar el organismo, sobre todo la cavidad abdominal, a través de incisiones mínimas
con pinzas especializadas donde hacemos entonces la resolución de diferentes tipos de patologías. Contamos con 4 quirófanos totalmente equipados que dan la mejor posibilidad para realizar este tipo de procedimientos. Sistema de Salud Madre Raffles. Los invitamos al Sistema de Salud Madre Raffles, donde contamos con un equipo médico y humano de primer nivel. Amigos anglovidentes, estamos en el Centro Bíblico Santo Tomás Moro. El padre Laudi Zambrano, biblista, vivió en Jerusalén y nos va a dar una síntesis de la cena pascual judía. Pero lo primero que me llama la atención es esta lámpara. Estamos entre 2 luces, ¿no? ¿Y esta lámpara, padre Laudi? Esta lámpara es una lámpara de Jerusalén, es una lámpara de barro y se alimenta con aceite, de manera que, como manda la Escritura, el sacrificio debía hacerse en medio de 2 luces. ¿Todavía las usan en Todavía Israel? las usan en Israel. ¿Todavía se usan para la cena pascual? Todavía. ¿Y la cena pascual es un memorial? Es un memorial que recuerda el tiempo que Israel pasó en el desierto siendo alimentado por el Señor. Allí celebraron por primera vez la Hag Pesach. La Hag Pesach o la Pascua es un ceremonial de agradecimiento a Dios por haberles liberado de las garras de los dioses y del faraón de Egipto. Padre Laudi, ¿esta mesa en forma de herradura? Hay una tradición muy antigua que afirma que Jesús celebró la última cena en una mesa en forma de herradura, de manera que todos pudieran verse. En recuerdo de ese acontecimiento, tenemos en Venezuela una pintura de Arturo Michelena que reposa en la Catedral de Caracas, donde se puede ver el efecto que causa que todos los discípulos estén reunidos alrededor de una mesa de esta naturaleza. Y también hay un grafito en una catacumba romana que presenta a Cristo así en una mesa como esta. Este es el altar del Centro Bíblico Santo Tomás Moro. Ahora, sería interesante, padre Laudi, que nos describiera sobre todo los elementos que se usaban en la cena pascual judía y el simbolismo que cada uno de esos elementos contenía. La cena pascual es una mitzvah, significa que es un mandato. Es exactamente lo mismo que la celebración de la Eucaristía nuestra. Y consistía y consiste todavía hoy en un cordero de 1 año que debe ser perfecto y asado al fuego, porque se suponía que sin quebrarle los huesos. Sin quebrarle ningún hueso, sino simplemente se le rompía la yugular para que pudiera desangrarse. Se comía asado al fuego y se suponía que bastaban unos 10 hombres para comerse un cordero de 1 año. En la cena pascual de Jesús había 13 hombres. Luego teníamos la copa de la bendición, eran 4 copas, pero la más importante era la tercera copa, que se llama Kos HaBraja, la copa de la bendición. Cuando hablamos de copas, estamos hablando de las veces en que se ofrecía y en que se bebía. Sí, 4 copas de vino debían beberse durante la cena pascual. Este cáliz es hecho en madera de olivo, traído de Belén, madera de Belén. Qué bien. De manera que sirve muy bien para simbolizar este acontecimiento. Se tenía una especie de tisana para recordar los buenos momentos en que Israel pasó en el desierto. Y también teníamos el jaroset, compuesto de hierbas amargas, donde los hebreos las comen para llorar por los sufrimientos pasados durante la esclavitud de Egipto. Y 300 años.
400 años. 400 años. 400 años pasó Israel en la tierra ¿No de se había Goshen. anunciado que pasarían 300 años castigados? No, esa es una profecía de tipo apocalíptico. Luego tenemos las manzanas y las pasas, que son aderezos de lo que se llamaba el jaroset, que es una especie también de ensalada, donde tenían estas partes. La fiesta de Pascua, Monseñor Ocando, se celebraba en el día 15 de Nisan, que corresponde más o menos a la primera quincena de marzo, a la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril. El calendario cristiano tiene que esforzarse en moverse hacia la disposición del calendario hebreo, porque el calendario hebreo es más corto que el cristiano. Sí. El calendario cristiano es solar, mientras que el hebreo es lunisolar. La Eucaristía es tributaria de la liturgia judía. Sí, los hebreos celebran una Eucaristía hebrea. Nosotros celebramos la Eucaristía de Cristo, que es cuando Jesús, sentado a la mesa con sus discípulos, cambió la naturaleza de la fiesta pascual hebrea por la fiesta pascual cristiana, que es la consagración de su cuerpo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, y de su sangre, la verdadera sangre derramada en medio de nosotros para nuestra salvación. La plegaria eucarística está calcada sobre la veracá o la bendición en la plegaria, y las plegarias sobre la veracot, que serían el plural, ¿no? Sí, la brajá es la bendición que se hacían, las diferentes bendiciones que se hacían sobre los elementos, ¿verdad? De manera que los brajot son toda la hagadá, las oraciones, las plegarias que se hacían alrededor de la cena. También es importante que mientras en la cena pascual hebrea los elementos son solamente simbólicos, en la cena pascual cristiana es un sacramento. Ahora, estaba también presente en la cena judía la palabra de Dios. Sí. La tradición, los relatos, el quien presidía, que era el padre de familia. El padre de familia presidía la cena de Pesaj. Y es una cena litúrgica. Es una cena litúrgica. Y quien la preside es el padre de familia, que es laico. Familia, sí. El templo se llenaba de padres que llevaban, compraban el cordero en el templo. Se hacían 3 tandas para poder dar abasto a la cantidad de gente que podía caber en un espacio con el cordero en los brazos. Luego lo entregaban a los sacerdotes levitas y ellos se encargaban de prepararlo para poderlo de entregar ya listo para ser asado. En la palabra de Dios se usaba solamente oral o se utilizaban también los textos. Sí, yo quisiera que a los ángulovidentes el padre Laudi le explique este estuche. Sí, este recipiente se llama Aarón, que significa caja. Se escribe con una sola A, no como el hermano de Moisés, que es con 2 A, Aarón. Los griegos, los judíos de lengua griega, lo llamaron teujos, de donde viene la palabra Pentateucos, Pentateuco. Contiene dentro la sagrada Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia que estaban escritos en hebreo cuadrado, es decir, en lengua cuadrada. La grafía hebrea era cuadrada porque era la grafía sagrada del pueblo de Israel. Allí están contenidas todas las prescripciones para poder celebrar la Pascua. El presidente de la cena en algún momento sacaba el rollo y lo utilizaba o narraba de memoria. El padre de familia conocía muy bien lo que se llamaba los Haggadot. La Haggadah es una explicación. Yo, por ejemplo, estoy haciendo en este momento una especie de Haggadah. Era toda una explicación del simbolismo, del significado que tenía la cena de Pascua. De manera que respondía a la pregunta de los niños. A los niños se les procuraba mantener despiertos hasta tarde de la noche para que ellos preguntaran, ¿y por qué hacemos esto?
Entonces el padre de familia comenzaba: cuando nosotros éramos prisioneros en Egipto y estábamos humillados por el pueblo egipcio, nuestro Dios con mano fuerte y brazo poderoso nos sacó de la esclavitud, haciéndonos peregrinar por un desierto poblado de aullidos hasta llevarnos a la tierra que emana leche y miel. Y así, año tras año, en el 15 de Nisan, que es el primer mes hebreo, o también llamado mes de Aviv, los judíos celebran la Pascua. Aún hoy se celebra la Pascua con estos elementos. Y indudablemente que sí. Originalmente la Pascua se celebró vestidos, con las cinturas ceñidas, con el cayado en la mano, con las sandalias en los pies, porque se tradujo la palabra Pesaj por paso. Es el paso del Señor, cuando el ángel de Dios pasó exterminando a los primogénitos de los egipcios. Posteriormente, en los tiempos ya del dominio griego, del 300 a.C. en adelante, los hebreos hacían la Pascua acostados en triclinios, precisamente para simbolizar con eso que no eran esclavos de nadie. Aquí se inspiró también en una mesa como esta, con unos elementos como estos, se inspiró también la Eucaristía. Exactamente, la Eucaristía tomó el Cordero Inmaculado, que es Cristo, su cuerpo, y el vino, que es el signo de la alegría de la vida. Según las antiguas prescripciones hebreas, la vida estaba contenida en la sangre. Hoy día sabemos que no, que la sangre es un elemento de la vida, pero cuerpo y sangre nos daban lo que era la verdad de un hombre, la verdad de un ser. Así entonces Cristo utilizó el pan ácimo, pan sin levadura, que es igual a nuestras hostias, y tomando el pan pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo una nueva fórmula que no existía en el rito hebreo: tomen y coman esto porque es mi cuerpo. Estas palabras debieron sorprender mucho a los discípulos porque rompía el rito litúrgico, introduciendo un nuevo rito litúrgico. Y lo mismo hizo con la copa de bendición, la levantó y la entregó. Por eso, diciendo las palabras de la consagración: esta es mi sangre de la nueva alianza. Así quedaba caducada la alianza con Moisés, la alianza con Abraham, la alianza de los antiguos padres, y se proclamaba la nueva alianza que ya había sido preconizada por el profeta Jeremías en el capítulo 31, versos del 31 al 34. Y he aquí que llegarán días, oráculo de Yahvé, en que yo haré una nueva alianza, no como la alianza que se hice con los antiguos padres, porque ellos la despreciaron, y la nueva alianza que haré la inscribiré en el corazón. De manera pues que esa es la alianza que los cristianos celebramos. Y esa es la primera cena pascual cristiana. La primera cena pascual, la primera Eucaristía. Amigos anglovidentes, feliz Pascua para el mundo hebreo, Padre Laudi. Sí. Hag Pesach Sameach, Hag Lekol. El sistema de salud Madre Rafford cuenta con el servicio de rehabilitación, tanto para niños como para adultos, para todas aquellas enfermedades y condiciones neurológicas y traumatológicas que ameriten rehabilitación, brindándoles como tratamiento fisioterapia y terapia ocupacional. Además tenemos la valoración del médico foniatra para terapia de lenguaje y psicopedagogía. Sistema de salud Madre Rafford. Invitamos a nuestros usuarios a visitar el servicio de rehabilitación tanto en el ambulatorio Los Modines como el Hospital Madre Rafford. El solidario valor humano.
Amigos angulovidentes, estamos en la Galería La Santa Cena. Ninguna cena en el mundo ha sido tan decisiva como la cena de Jesús con sus discípulos. Todos los artistas se han ocupado de este fenómeno, este acontecimiento. Y en esta galería nosotros vamos a desplazarnos por 4 de estas realizaciones o de estas visiones. Y tenemos aquí, para colaborar desde el punto de vista artístico, filosófico, teológico, a 2 personas inmersas en el arte y en estas obras. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenida, profesora Lisbeth Pire, bienvenido, seminarista Ronald Rivero. Muchas gracias. Aquí Gracias, tienen, padre. pues, bienvenidos a la Galería La Santa Cena. Si quieren, avanzamos y penetramos en la de Leonardo da Vinci, que es la que más suelen conocer. Por cierto que la llaman la última cena, ¿no? Históricamente sí fue la última cena de Jesús con sus discípulos, pero teológicamente es la primera cena pascual cristiana. Profesora, bienvenida. Muchas gracias. Adelante todos. Entramos acá en una obra del periodo del Renacimiento del maestro Leonardo da Vinci. Si podemos observar, nos damos cuenta que distribuye a los apóstoles en 4 grupos de 3. ¿Cuántos grupos? 4 grupos de 3. ¿Podría indicarlos? Sí. Apóstoles donde se encuentra Judas, que ya vamos a hacer una explicación de eso, y este grupo de apóstoles. Cada Qué bien. uno de ellos, Leonardo da Vinci tenía una virtud como artista, genio, que representaba las emociones y las conductas humanas. En este momento de las palabras de Jesús, de anuncio, de aviso, entra el movimiento a nivel de lo que es la obra, ¿no? A nivel plástico. Entra el movimiento porque la convulsión de los apóstoles, cada grupo representa como un estado de inocencia, de duda, de pregunta, de confusión. La pregunta que se hacían, ¿seré yo maestro? Ese estado está representado acá. Y en ese momento entra la convulsión, la escena de la revuelta entre los apóstoles. Sin embargo, la figura de Jesús que está en el centro representa el estado de serenidad, o sea, la resignación. En este grupo que está acá, encontramos a Judas. Se encuentra acá Pedro y este es otro de los discípulos que era muy cercano a Jesús, Juan. Ese Juan. En esta escena, donde aparece Judas, normalmente Judas aparece representado en otras santas cenas fuera de los grupos. Sí, en un extremo, ya saliendo. Sí, pero en este caso él aparece dentro del grupo pero aislado. La actitud de Judas acá no es igual a la de los otros apóstoles, de pregunta entre ellos, de confusión. En este caso él está aislado y aparece más hacia el frente de la obra. Como personal de confianza que era, porque era el administrador de los ahorros. De hecho, Entonces, tiene una bolsa suponemos sí. que es la bolsa del dinero, Sí. de la traición. Y tenemos acá también una mano como con un cuchillo, que es una mano que no pertenece. Si observamos plásticamente, sí, que sería esta que está aquí, ¿no? sí, es Sí, esta ese que es un está. cuchillo. Sí, es una mano que aparece fuera, que no le pertenece a ninguno de los apóstoles. Ciertamente. Anatómicamente la mano está ubicada allí y no pertenece a ninguno de los Sí, es apóstoles. una mano solitaria, no puede ser ni de este, ni de Juan tampoco, ni de Judas tampoco. Entonces, esa mano, la traición, el Sí, simbolismo simboliza de la traición. de la- En esta obra también, profesora, es importante que hablemos del sentido escriturístico y del sentido teológico cristiano que tiene el interés Leonardo en mostrarnos. La obra es de un profundo colorido. Ese colorido, como ya estábamos hablando en este momento, era como la actitud antropológica de ese discípulo que había puesto toda su confianza en este hombre, permítame, en Jesucristo, que hasta ese momento ellos lo entienden como su maestro, como el sentido de sus vidas. Les acaba de decir que ya no va a estar, que alguno de ellos ya no iba a estar más con ellos.
que algunos de ellos inclusive iba a ser el causante de su muerte. Por eso el intenso colorido de la obra habla también de que cada apóstol toma una actitud tan definida que pudiéramos hablar inclusive de la división de aquel grupo monolítico. Vamos a hablar inclusive del inicio de la disgregación, porque sabemos que este es el último momento que comparte. Porque es la aparición del pecado en ese acontecimiento, que es un acontecimiento de fraternidad, es una cena. Y aquí Leonardo da Vinci los presenta divididos, sé que en 4 grupos. En 4 grupos divididos. Ahora, ¿no creen ustedes que cuando uno ve la última cena se siente como ante un escenario, como si fuera un teatro? Sí, ciertamente. Como si fuera un cuadro vivo, más que ciertamente más que una Leonardo, cena. por su visión estética y por la visión estética de la época, Leonardo lo hace de una manera muy posada. Es decir, no es algo... Muy posado. Sí, sí. No es una cena, vamos a decir, espontánea, sino que es algo muy bien planificado. Inclusive lo notamos en la simetría y en la distribución de la cantidad de elementos del banquete. Que entendemos que para Leonardo la Santa Cena fue un banquete familiar. Sí. Inclusive un banquete importante por la cantidad de vasos, de copas. Pudiéramos pensar que Leonardo prescindió un poco de lo que era la cena judía y se aferró más bien a lo que es el sentido de la cena cristiana. Y hay también una contradicción, porque la cena era de noche. Sí. Y se ve allí entonces un pasaje que pareciera como las 9 de la mañana por la ventana. Bueno, eso en cierto modo podemos interpretarlo como la imagen de Dios que tiene Leonardo, que es un Dios de luz. Es un Dios que es la puerta Cristo es la puerta por la cual nosotros pasamos para llegar al Padre, para llegar al estadio verdadero de la fe, que es el abandono completo. Es decir, de esta situación nos abandonamos en el Padre. Es bien importante lo que observaba la profesora Lisbeth, y es el contraste que hay entre las distintas preocupaciones de los 4 grupos de apóstoles y la serenidad de Jesús, ¿no? Yo quisiera aprovechar para hacer referencia a una obra que está muy en boga, que es el Código da Vinci. El Código da Vinci se refiere a este personaje que es Juan. Y él dice que este no es Juan, sino María Magdalena. Y una de las cosas que dice es porque aquí, en esta parte, se le ven como unos senos. Y claro, eso es, diríamos, una extravagancia, porque cualquiera que tenga una túnica y haga así, la túnica cae. Aquí mismo mi traje, ¿no? Está así, yo hago así, la túnica cae. Entonces, de ahí saca en conclusión que era María Magdalena casada con Jesús y que Jesús le encomendó a ella a la iglesia y entonces Pedro le robó la iglesia. Es decir, ese es el Código da Vinci. Esa es una obra que desde el punto de vista literario es excelente, desde el punto de vista semiótico también, pero basta leer el capítulo 55 donde reúnen todos los errores que se han dicho contra la iglesia, donde se habla precisamente de que este lugar es el código de Da Vinci, pero felizmente al final de la obra, el que explica todo esto en el capítulo 55, Sir Leigh-Tyvek, resulta siendo el personaje más siniestro, mentiroso y calumniador de toda la novela El Código da Vinci. Bueno, si nos vamos desde el punto de vista histórico, plástico y estético, el lenguaje para decir, o el código para hablar de Juan en las manifestaciones plásticas siempre es un tanto femenino, porque era la manera de decir es bello, es joven, era un muchacho, era el preferido, entonces tiene siempre un toque, si la profesora lo explica. La profesora Lime me perdona, pero esta es la última cena, como la llaman, que a mí menos me gusta, la veo así como tan estirada, como tan acartonada, a pesar de que es la obra más célebre que hay. Por cierto, tuvo muchas discusiones con el prior del convento, porque se tardaba muchísimo. Leonardo da Vinci a veces pasaba una semana sin echar un brochazo, venía una semana y pintaba. Y cuando el prior se quejó a la señoría dijo, mire, ese prior tiene ese alboroto porque la figura de Judas es el retrato de él. Feliz Pascua.
en Madre Raffles. Profesora Lisbeth, acérquese por favor, que seguimos penetrando en la Santa Cena, ahora en una nueva visión, la de Dalí, la última cena de Salvador Dalí, o la primera cena pascual cristiana. Usted sabe perfectamente que el gran fanático de esta última cena y de este pintor, Salvador Dalí, es Ronald Rivero. Sí. Entonces, Ronald, explícanos. Ya le iba a decir que no es la última cena de Dalí, porque Dalí no tuvo intención, de hecho, de pintar la última cena. Es evidente para cualquier persona que se siente a contemplar la obra que no es una última cena, es una Eucaristía. Dalí ve a Cristo como un sacerdote y entiende a los discípulos que acompañan esta comida como los concelebrantes de una Eucaristía en la que nosotros inclusive podemos participar en una iglesia, una Eucaristía contemporánea, tan contemporánea que Dalí coloca los panes ya partidos, ya presentados, y están ellos revestidos con ornamentos que nosotros reconocemos evidentemente, si no como casullas, al menos como unas capas muy similares a las casullas. Y usa un vaso en lugar de un cáliz. Sí, me llama la atención que le preocupa bastante que se vea que es el vino traslúcido. ¿Y por qué es traslúcido el vino? Porque ya Cristo de por sí es traslúcido. Todos los demás son corpóreos, producen una sombra, que es lo que dice que, bueno, que son personas comunes. Pero Cristo, aunque para Dalí es una persona también, lo pone ya como Dios. Por lo tanto, no tiene intención tanto de decir, esta es mi visión de la última cena, tanto como de decir, esto es una Eucaristía. Inclusive, el elemento de la Eucaristía como alabanza cósmica universal está representada en el paisaje de Puerto Ligal, que siempre aparece pues, en sus pinturas más célebres, y en las no célebres también, porque era su paisaje favorito. Y eso es muy, muy actual, la unitotalidad cósmica litúrgica, en que se considera que toda la creación es liturgia y que lo que llamamos los sacramentos, y son los sacramentos, son momentos especiales, acciones litúrgicas. Ahora, si es el aspecto que tú dices, el aspecto latréutico de adoración, a ninguno se le ve el rostro, creo, ¿no? No, de hecho, Dalí tiene una intención muy clara en no decir, Juan, Judas, ninguno aquí tiene ningún detalle que podamos al cual le podamos atribuir un nombre. Ahora, aquí no está Judas, aquí le contamos solamente 11, sí, lo cual apoya más tu explicación de que no es la última cena histórica y la primera teológica de Cristo, sí, sino de hecho, Dalí, él habla de que cuando él pinta a Cristo, no hace una pintura más. Me llama profundamente la atención cómo un hombre tan pagano como Dalí puede tener una visión tan mística de este momento, y eso se lo da el hecho de que todas las personas, todos los hombres, tenemos en nuestro corazón la certeza de que somos religiosos y tendemos hacia Dios. Por eso, inclusive, tenemos esta obra tan mística entre dos obras que son profundamente paganas del autor. Una pintura que le dedica a la hermana, no voy a explicarla ahorita porque no es el momento, y otra también pagana. Él se dedica a hacer esta última cena, inclusive en un momento pagano, como diciendo que este momento de Jesucristo delimita la historia humana del hombre porque nos lleva a la trascendencia, es decir, la distribución horizontal perfectamente simétrica, con el señalamiento vertical que hace hacia el Padre, que es la figura que aunque hay una hipótesis de que es autorretrato, ¿no? Es su cuerpo, ¿no? Pero lo que quiso representar fue al Padre en concordancia con nuestra visión cristiana de que Jesucristo, y la certeza que tenemos de que Jesucristo es la representación del Padre. Para Dalí, el momento de la Santa Cena es la revelación de Cristo, que dice, véanme a mí, que viéndome a mí, ven al Padre, y caminando hacia mí, caminan hacia el Padre. Y tan importante es que el índice de Jesús está muy desproporcionado. Sí. Es un índice sumamente largo. Que llama la atención. Llama la atención. Un índice tan largo como
acentuando la importancia de ese señalamiento que tú has dicho. Sí, ciertamente, él se señala. Hay en el ritmo de la obra, el espectador siempre tiene que, involuntariamente tiende a ver esta dirección. Ve la mano de Dalí, la obra de Cristo, ¿no? En este momento Cristo se señala a sí mismo y luego señala al Padre. Y hay un elemento ahí que no podemos dejar pasar, ¿no? Es la presencia de las barquitas, ¿no? Porque las barcas simbolizan la iglesia y cómo van saliendo, porque las barcas nos van llegando a la mesa eucarística, las barcas van saliendo de la mesa eucarística, porque la Eucaristía es el centro de la iglesia nació el día de la institución de la Eucaristía y vive por la Eucaristía. Entonces, teológicamente, con todo lo estrafalario, con todo lo estrambótico que era Dalí, ¿no? Logró plasmar algo tan teológico, tan místico, tan profundo, ¿no? Disculpa, Ronald. Y plásticamente podemos hacer una comparación de esta Santa Cena con la de Leonardo y vemos una mesa totalmente limpia, lejos de detalles, muy, a pesar de que es igual de vertical que la de la Santa Cena de Leonardo, está como más limpia y es un estado de mayor recogimiento entre los apóstoles. Porque es la consagración eucarística. Porque es que la de Leonardo da Vinci es una cena casi pagana, es un banquete. Sí, un banquete. Se ve que quedan allí las obras y que los apóstoles están sumamente llenos, ¿no? Inclusive... Y claro, es renacentista, entonces como renacentista es todo ampuloso. Aquí hay una sencillez y un misticismo realmente admirable. Una claridad muy grande de que es la Eucaristía y ellos están en ese momento contemplando la transustanciación, o sea, Cristo le está transmitiendo su sustancia a un simple pan y a un simple vino. Ante ese misterio, los apóstoles no se atreven a mirar. De pronto en este momento dio como un pincelazo del Antiguo Testamento que no podían mirar el rostro de Dios, Dalí por eso también inclina los rostros de los apóstoles. Cuando hablaba de las barcas, me llama la atención también que Dalí en todas las obras donde pinta barcas, lo pinta con los pescadores. Inclusive un familiar de él era pescador y siempre pone a su tío pescador. Aquí no lo hace porque Cristo es el que se ha bajado de la barca, es el pescador de hombres. Se podría decir muchísimo porque también la solidez de las rocas, con todas las alusiones bíblicas que hay a las rocas, el Señor es mi roca, el Señor es mi baluarte, en los salmos, pero una cosa sí queda patente de la cena sagrada de Dalí, y es lo que dice Pablo: Cristo, nuestra Pascua inmolada. Feliz Pascua. Vamos a trabajar aquí de frente. En el sistema de salud Madre Raffol contamos con la mejor tecnología para la realización de la cirugía laparoscópica o de invasión mínima. Consiste en abordar el organismo, sobre todo la cavidad abdominal, a través de incisiones mínimas con pinzas especializadas, donde hacemos entonces la resolución de diferentes tipos de patologías. Contamos con 4 quirófanos totalmente equipados que dan la mejor posibilidad para realizar este tipo de procedimientos. Sistema de salud Madre Raffol. Los invitamos al Sistema de Salud Madre Raffol, donde contamos con un equipo médico y humano de primer nivel. Amigos angulovidentes, yo creo que esta es la hora de la profesora Lisbeth Piret. Ella es una fanática de la última cena de Arturo Michelena, o la primera cena pascual cristiana de Arturo Michelena. Profesora, yo sé que le brilla el rostro cuando le toca es su preferida. ¿Por qué? Es una obra genial porque, para empezar, es uno de los genios y maestros de la pintura venezolana, Arturo Michelena, y es una obra que pintó, él es un pintor que pasó por todos los géneros de la pintura, y fue el último trabajo que realizó, quedó inconcluso,
Y es increíble porque se considera que es una obra ecléctica. Es del periodo posromántico del siglo XIX, pero tiene principios neoclásicos que observamos en el escenario y tiene principios realistas, de elementos dentro del realismo. Una obra que me encanta que haya quedado así inconclusa porque podemos ver el virtuosismo del dibujo, ¿no? Y todas las expresiones que están otorgadas aquí dentro de los personajes. A nivel simbológico y plástico podemos observar que Arturo Michelena usó la imagen central, que es Cristo, como el tema principal, más representativo. El altar que vemos acá, a diferencia del de Leonardo, igual al de Salvador Dalí, no está en horizontal, sino que está en forma de U. En el boceto final que él preparó en óleo, que lo terminó para esta Santa Cena, la mesa estaba igual en U, pero estaba más hacia el lado, donde el Judas aparecía de espaldas y el Cristo aparecía otorgando la comunión a uno de los apóstoles. La perspectiva era desde aquí, ¿no? Sí. 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 Entonces, y además, profesora, ese tipo de mesa en herradura, dice la tradición que fue el tipo de mesa que usó Jesús en la última oportunidad en que comió con sus discípulos e instituyó la Eucaristía. Inclusive se le puede atribuir a Arturo que se haya documentado bastante, porque los elementos se nota que quiso, dentro de su época realista, hacer tal cual la cena de Jesús, como fue en sus contemporáneos. Sí, porque allí está, por ejemplo, las hierbas amargas, profesora. Las hierbas amargas, como nos decía el padre Laudi en el momento en que nos habló de la cena judía, recordaba las amarguras por las cuales había pasado en la esclavitud el pueblo de Israel. Hay también una copa, está también un pan, y están aquí la cantidad de vino que se preparaba la cantidad de vino que se preparaba. Ahora, profesora, usted se refería a la perfección del dibujo, pero yo noto algo aquí que me llama la atención. Por la perspectiva, las figuras que están más cerca de nosotros tienen que ser más grandes, ¿no? Entonces yo noto aquí esta cabecita, que es muy pequeña, comparada con las cabecitas que están más lejos, ¿no? Sí, ciertamente. Claro, es boceto, está en un nivel de boceto, pero ¿hay alguna explicación de esa desproporción de este tamaño con aquel que está más lejos? Ciertamente aquí él hizo varios intentos de tamaño, ¿no? Se puede observar que hizo varias veces la cabeza en dibujo, pero ciertamente es como esta intención de hacer las figuras más pequeñas, acercándolos en plano principal, es para dar un efecto de lejanía, pero normalmente a nivel plástico se habla de que las figuras más pequeñas, para dar el efecto de lejanía, están hacia atrás, hacia el fondo. Bueno, de y hecho, quizás no la está imagen, concluida, porque como no está concluida, normalmente el dibujo es el esquema, pero la pintura, normalmente siempre y normalmente los académicos trabajan en función de que la pintura logra aumentar el tamaño del dibujo. Es como un esquema. Es como la base. La base. Sí, es como el esqueleto. Una vez que eso está logrado, el dibujo, el esquema, hasta que luego el color no está colocado, no sabemos si de verdad la intención era colocarlo de ese tamaño. El color era el que iba a definir. Y lo difícil de restaurar es eso. Sí. Por ejemplo, Leonardo da Vinci muchas veces hizo la misma cabeza. Entonces el que va a restaurar no sabe cuál de las pinturas es la de Leonardo y cuál es la que tiene, es la que tiene que dejar, ¿no? Los japoneses hicieron un aparato en computación que logra penetrar menos de 1 milímetro y va sacando las capas. Así restauraron la Capilla Sixtina. Ahora, desde el punto de vista de la hora de la cena, porque la cena era después de las 6 de la tarde, ¿no? Entre dos luces. Sí, es de noche, ¿no? Sí, aquí sí es de noche. A diferencia de Leonardo da Vinci y a diferencia también de Dalí, que es de día, aunque el otro es intemporal, Dalí es intemporal, ¿no? Es onírico, no se sabe qué. Sí. ¿Y el Judas? ¿Qué nos dice del Judas? El Judas es impresionante. El Judas tiene, si observamos la actitud del resto de los apóstoles, que están como en un estado de profundo recogimiento, de meditación. De dolor, sabía lo que iba a pasar. Sí. El Judas está en primero está alejado del grupo, del resto del grupo. O sea, todos los demás apóstoles están unos al lado del otro y él está en un extremo de la mesa. Su actitud, aunque está mitad
pintado y mitad dibujado, podemos observar que es una actitud de dureza, de frialdad y de angustia. Vemos esa mano, la mano derecha empuñada, Sí. y una actitud como de querer levantarse, Sí. de salir del recinto. Y la mirada es como sinuosa. Está así, pero está mirando a Cristo, pero así. Sí, está planificando su salida Sí, por la postura. está preparándose para salir. Ahora, desde el punto de vista teológico, aquí no están en adoración. Aquí están como en una meditación, Sí. tú dices en este momento tu interpretación. veo que Arturo tenía la intención como realista de sencillamente, cual fotógrafo, tomar el momento. Pudiéramos interpretar algunas cosas, sin embargo él es muy básico. Arturo quería, tuvo la intención, inclusive se documentó bastante para lograr que su cena, que su Santa Cena, fuera lo más parecido a la real. Disculpa Ronald, ciertamente esta obra fue un encargo del arzobispo de Caracas, Críspulo Uzcategui, sí. del periodo de 1898, y aparte de que le solicitó como encargo la última cena, también le sugirió el tema de la escena. De hecho, le decía que él quería que representara un versículo de la Biblia que es: y tomando el pan y habiendo adorado. Levantando los ojos al cielo. El momento de la bendición. Que Sí, el momento está bendiciendo el pan, Está lo bendiciendo. bendijo. Y de hecho Sí, la una actitud zona. de su mirada es como elevar una plegaria, ¿no?, a quien está pronto a recibirlo. Y la frente de Jesús iluminada. Eso iba a decir que también es curioso, más que curioso, es bueno que Arturo haya, a través de la iluminación, dado a Jesucristo la trascendencia, el elemento de trascendencia, y lo logra por la iluminación, porque Jesucristo está bendiciendo y en ese momento es el que tiene ese contacto con la trascendencia y los demás contemplan, no con anonimato, muestran sus rostros, ¿no?, como en el caso también de la cena de Leonardo. Pero en este momento están todos con los ojos cerrados, excepto Judas, que está, está en otra cosa. Está en acecho. Sí, está en el Ahora, acecho. esta obra no la terminó porque murió, ¿no? Sí. Y este escrito tan largo, tan Lo hizo su detallado, padre. ¿quién? Su padre. Su padre, ¿no? ¿Y por qué haría eso? Eso es para resguardar la autoría, porque como no la culminó y no dio tiempo de firmarla, para resguardar la autoría del pintor. De hecho, él hace aquí una explicación. El autor de esta obra trabajaba en ella por encargo del arzobispo de Caracas, Monseñor Críspulo Uzcategui, y del venerable capítulo, y fue sorprendido por la muerte antes de terminarla. Qué interesante, ¿no?, que en este continente también nuevo para la historia europea, de historia europea hacia afuera, no es más nuevo que Europa, ni que Asia, ni que África, ni que Oceanía, pero también llama la atención esta obra tan hermosa, es su debilidad, Y tan realista. y tan realista, que está en la Catedral de Caracas. Cuando vayan a Caracas, hacia la nave derecha, ahí está, al final, la última capilla, inmensamente bella y grande, está esta Santa Cena. Feliz Pascua. Nacer en Madre Raffles. Amigos angulovidentes, tal vez ustedes se extrañen ante esta Santa Cena. Es una Santa Cena latinoamericana. La conseguí en Río de Janeiro. Aún considerando y valorando la majestuosidad,
el reconocimiento, la belleza, el misticismo de las anteriores, mi preferida, desde el punto de vista personal, es esta. Sobre todo por su contenido teológico y por cosas que a uno lo sorprenden, porque esta cena es sorpresiva, porque esta cena es brasileña. Sin embargo, todas las características de esta cena son bizantinas. Bizantinos, por ejemplo, los ojos almendrados, bizantinas las figuras así, y está cargada de un gran simbolismo teológico. Por ejemplo, aquí tenemos la mano de Jesús, ¿no? Es una mano que está así. Está una mano que está así. ¿Qué significa esto en la pintura oriental? Significa la voz. Significa que está hablando. No colocan nunca una pintura así, con la boca abierta, sino que al colocarle la mano así, significa que está hablando. Eso es importantísimo. Jesús está enseñando. Está enseñando cuando Él es la mesa, Jesús es la mesa. Porque en el Nuevo Testamento Jesús es el altar, Jesús es el sacerdote, Jesús es la víctima y Jesús es el templo. Aquí no hay mesa. No hay mesa sacrificial porque la mesa es Cristo. Aquí está la copa de salvación que está sobre su brazo porque Él es la mesa. Él es el altar del sacrificio. Pero tal vez lo que más llame la atención es que no aparece un pan. Aparece un caujil, como decimos en el occidente de Venezuela, o un merey. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. ¿Qué hace un merey en la Cena Santa? Si ni siquiera esa fruta se da por aquellos lados. Ese es un simbolismo, semióticamente, para los brasileños. El cayú, o el merey, o el caujil, es el símbolo de toda la energía, de todo el poder, de toda la fuerza. Ellos dicen que es el fruto donde está contenida toda la riqueza de la naturaleza. Incluso ellos sostienen que el tegumento que envuelve la semilla por dentro, entre la semilla y la cáscara de la semilla, de allí sacan combustible para naves espaciales. Ellos dicen que el caujil tal o el merey, su pulpa, cura cualquier enfermedad. Ellos dicen también que el caujil y su flor son afrodisíacos, es decir, allí ellos concentran todo lo que es para el sano, para el enfermo, para la reproducción, para todo. Es decir, el gran vigor, la gran fuerza, el gran alimento del pueblo es el caujil o el merey. Con eso están diciendo que la Eucaristía es la gran fuerza, es el gran poder y el gran alimento del pueblo santo de Dios. Luego tenemos aquí un pez. El pez está también sobre Cristo, el brazo de Cristo es el altar. Y con esto se indica que el mundo cristiano tiene que colocarse en el altar, tiene que participar del altar. Aquí están simbolizados los cristianos de todos los tiempos, porque pez en griego se dice ictis, y haciendo un anagrama de esta palabra ictis se dice Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y por eso entonces los cristianos no pueden estar sin la Eucaristía. Pero hay otro elemento también que es muy, muy importante, y son los apóstoles. Aquí están 6 apóstoles y aquí están 6. Deberíamos tener 12 ojos aquí y 12 ojos aquí. Pero resulta que no. Aquí tenemos 1, pero el ojo de este número 1 es el ojo del número 2 y el ojo del número 2 es el número 3, así sucesivamente. Es decir, es un símbolo de unidad, es un símbolo de unión. Es lo que dice San Agustín, que la Eucaristía es un vínculo de unión.
Y los apóstoles forman una gran unidad. Aquí están todos completos. Aquí está también, y está Judas. Pero Judas está de perfil. Judas se está yendo. Judas está saliendo. Judas tiene un solo ojo. No comparte. No tiene otro ojo que comparte con otro, porque sencillamente él sale del grupo. De tal manera que el contenido de esta Santa Cena es de una profundidad, de una belleza y de un valor teológico, pedagógico, semiótico incomparable. Sí, es difícil conseguir una cena tan rica doctrinalmente, pedagógicamente, como esta cena que es brasileña. Y yo me siento muy contento porque es una cena latinoamericana, ¿no? Sí, ciertamente el colorido es impactante también. Sí. Queda grabada en la memoria también por lo básico, porque las líneas son muy fuertes y está hecha en 3 colores, 4 colores. Sí. Sí, ¿y cómo pasó eso, ese influjo de la pintura bizantina al Brasil? Abre las puertas a una serie de investigaciones. Sí. Amigos angulovidentes, hemos terminado este recorrido por la galería de la Santa Cena. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, ¿no?, que han venido y que hemos podido pasear, hemos podido disfrutar de esta expresión del valor que la humanidad y que sobre todo el cristianismo le ha dado a la Cena del Señor, la primera cena pascual cristiana. Y vemos aquí plasmado también cómo el arte sacro y la cultura ayudan también al hombre a descubrir su propia teología, sus alas hacia Dios, hacia la trascendencia. Desde luego. Y hay muchas otras cenas, pero nos pareció que estas 4 valía la pena traerlas como símbolos de géneros de pintura. Sí, es importante. Profesora. Importante destacar que el arte es una herramienta, un elemento, una manifestación plástica, pictóricamente hablando acá, que permite transmitir estéticamente y puede incluso llegar a la enseñanza de lo que ha sido las experiencias bíblicas, ¿no? Todas esas escenas. Y es un elemento, una manifestación muy rica y muy importante, sí, que aparece en todas las manifestaciones y en todos los periodos de la historia de Jesús, ¿no? Porque no solo podemos ver representada Santa Cena, sino crucifixión y otros temas importantes de la vida. Y en este caso, a pesar de que cada autor como artista ha puesto su acento en algún tema, ¿no?, de nuestra doctrina cristiana y de su visión sobre el momento de la Santa Cena, en todas encontramos a Jesús como el centro de nuestra vida cristiana, a Jesús que se ofrece vivo para luego morir y después ofrecernos la vida eterna en su cuerpo. Y es muy importante también que todo esto que hemos visto hoy es pascual. Sí. Profesora Lisbeth Pires, muchas gracias por haber venido a la Galería Santa Cena. Ronald Rivero, muchas gracias por un día estarás también tú presidiendo una misa de esa. Sí, y ojalá también tú, que eres un excelente pintor, le dejes a la humanidad tu primera cena pascual cristiana. Así sea. Y a ustedes, amigos angulovidentes, feliz Pascua. Vamos a trabajar aquí de frente. En el sistema de salud Madre Raffol contamos con la mejor tecnología para la realización de la cirugía laparoscópica o de invasión mínima. Consiste en abordar el organismo, sobre todo la cavidad abdominal, a través de incisiones mínimas con pinzas especializadas, donde hacemos entonces la resolución de diferentes tipos de patologías. Contamos con 4 quirófanos totalmente equipados que dan la mejor posibilidad para realizar este tipo de procedimientos. Sistema de salud Madre Raffol. Los invitamos al sistema de salud Madre Raffol, donde contamos con un equipo médico y humano de primer nivel. Anoche celebramos
la fiesta culmen central del año litúrgico cristiano, la vigilia pascual. El culmen en la vida de Jesús, el culmen en la vida de todo ser humano, el culmen y ápice de toda la historia. Celebramos la vigilia pascual, la madre de todas las santas vigilias, según decía San Agustín. Y en esa noche cantamos una oda que conocemos como el Exsultet, porque es la palabra latina con que comienzan, una bellísima melodía. Y también se llama la Angélica porque se invita a todos los ángeles a exultar de gozo por la resurrección de Jesús. Esa oda nos ofrece unos cuantos fragmentos de esa maravillosa historia que termina en una vida resplandeciente con Dios en la resurrección. Recibamos algunos de esos fragmentos. Sí, feliz Pascua. La tradición litúrgica de nuestra iglesia nos asegura que la bendición del cirio pascual aparece registrado en el siglo III. Este cirio representa a Cristo triunfador de la muerte. A este sagrado símbolo, la fe ha dedicado poemas plenos de ternura y belleza. Hasta nosotros, recorriendo casi toda la edad de la iglesia, el Exsultet, llamado así porque comienza con esa palabra, también se le llama Angélica, porque sus primeras palabras son una invitación a los coros angélicos a celebrar con alegría este día que hizo el Señor. La pintura y la música le han ofrendado su inspiración. El texto se atribuye a diferentes autores. En él se reúnen San Agustín, el poeta Prudencio, Enodio de Pavía, de Pranis Floro y San Ambrosio de Milán. El Exsultet, la Angélica, el pregón pascual, llena la mente y el corazón de resplandores de resurrección. Canten las turbas celestiales en esta noche que brilla. Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten las jerarquías del cielo. Y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Cristo, la piedra desechada por los arquitectos, es la piedra angular de la iglesia. En él se levanta y persevera. Por eso la esposa salta de gozo en esta liturgia. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Cristo es nuestra Pascua inmolada. Se entregó voluntariamente en pago de la deuda milenaria. Somos libres. Él rompió los candados de la muerte. Vamos a la acción de gracias. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán,
y ha borrado con su sangre entregada el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Hemos llegado a esta gran noche tejiendo con Dios una historia de salvación impulsada por la liberación del pueblo y en un largo y doloroso peregrinaje. Celebremos la acción liberadora del camino, la verdad y la vida, la resurrección. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres y los hiciste pasar a pie el mar rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Estallemos en gozo. El Padre ha entregado a su Hijo, a su único Hijo, al Hijo de sus complacencias. Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo. Entregaste el Hijo. Esta noche florece el corazón de los humanos. Esta noche nos purifica, nos abrillanta, alimenta nuestra esperanza. Nuestra luz es el Señor. Él es la nueva Jerusalén. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de que estaba escrito. Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. La Iglesia ofrece al Padre la obra de María, su lámpara preciosa, la luz que vino a iluminar a todo hombre. Cantando a las abejas con el poeta Virgilio, exaltamos la virginal maternidad de María. Las abejas, todas vírgenes, producen la cera del cirio. Como María concibió y dio a luz virginalmente a Cristo Jesús, el resplandor del Padre. En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta llama que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas.
Esta es una noche de bondad y de comunión de la eternidad con la historia. ¡Qué noche tan dichosa! Que despojó a los egipcios y enriqueció a los hebreos. Noche en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. Todas las luces mueren, menos la luz de Cristo. Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse y aceptado como perfume, se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce el ocaso, ese que volviendo del abismo brilla sereno para el linaje humano. La justicia y la paz se besan. Con ellas todo crece, sin ellas todo es escombros. Que los gobernantes lo sientan y vivan. Te lo pedimos, Señor. Mira también a los que nos gobiernan, y con tu inefable bondad y misericordia, dirige sus pensamientos hacia la paz y la justicia, para que después de los afanes terrenos llegue con todo el pueblo a la patria del cielo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El sistema de salud Madre Rafford cuenta con el servicio de rehabilitación, tanto para niños como para adultos, para todas aquellas enfermedades y condiciones neurológicas y traumatológicas que ameriten rehabilitación, brindándoles como tratamiento fisioterapia y terapia ocupacional. Además tenemos la valoración del médico foniatra para terapia de lenguaje y psicopedagogía. Sistema de salud Madre Rafford. Invitamos a nuestros usuarios a visitar el servicio de rehabilitación tanto en el ambulatorio Los Modines como el Hospital Madre Rafford. De solidario valor humano. Feliz Pascua. Qué bien se está aquí en el río Cunana. Como aquí uno admira la perfección de la obra de Dios. Estas aguas con esas espumas, este umbral, esta especie de inmensa cúpula, el sol penetrando entre las ramas y las hojas. Es una maravilla, esto es una verdaderamente maravilla. Sí. La perfección con que Dios la hizo belleza todo. de Dios con que Dios adorna el universo es algo verdaderamente fuera de serie. El orden, el concierto que tiene toda la armonía la del universo, lo que decían los antiguos.
Sí, Santo Tomás de Aquino, una de las pruebas de la existencia de Dios, cuanto más la ciencia avanza, más se nota la perfección de Dios. Uno ve esta hoja, ¿no? Una hoja perfecta, ¿no? Perfecta, en cada una de sus partes, ¿no? Una maravilla, ¿no? Pero qué lástima es cuando nosotros le hacemos así, ¿no? Pierde completamente. Sí, queda imperfecta, ¿no? Y después de quedar imperfecta, bueno, se la lleva el agua y es arrastrada por las pasiones y arrastrada por todas las contingencias de la historia, tiende a hundirse, flota. Todo esto, Padre Laudi, a propósito de lo que dice el libro de la sabiduría. Dios hizo al hombre inmortal. Inmortal. Es decir, perfecto. Sería interesante que usted nos dijera cómo creó Dios al hombre, cómo era el primer hombre salido de las manos de Dios. El primer hombre era la obra acabada de Dios. Dios maduró en su inteligencia la creación del hombre. Esto lo intuyó de tal manera el agiógrafo, el escritor sagrado, que en una conversación de modelo majestático dice la Escritura: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y así Dios vincula, que es la tierra de donde brota la vida, la tierra de cultivo, que en Israel es rojiza, con el nefesh, el espíritu, que va a ser algo distinto del Espíritu de Dios. Ahora, ese hombre era original, era inmortal. Era inmortal. El hombre en la creación, en el paraíso terrenal, tenía sufragada las necesidades materiales y las necesidades espirituales. Es decir, vivía en una perfecta armonía. Incluso el agiógrafo lo ve de esta manera tan claro, que cuando el hombre peca es cuando se da cuenta que está desnudo. Es decir, que en el periodo anterior pasó un largo periodo de tiempo donde vivieron desnudos en el paraíso y no sabían que estaban desnudos. El mundo hebreo tiene todo un simbolismo, es carecer de Dios. Es carecer de la fuerza de Dios. Y entonces el hombre quedó como la hoja rota. Exactamente. De ser una hoja perfecta pasó a ser una hoja rota. Entonces, el pecado fue una desobediencia a lo poquito, a aquellas cosas pequeñitas que Dios le prohibió al hombre. Le permitió todo, comer de todas las frutas del Edén, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y comió. El hombre, entonces, una de las cosas hermosas que tiene la vida del creyente es que mientras para unas personas piensan que es una esclavitud, es exactamente lo contrario, es una liberación. Los mandamientos de la ley de Dios, por ejemplo, no son vallas para impedir la libertad del hombre, sino caminos, las protecciones para que el hombre pueda moverse dentro de un recinto seguro. Incluso, a veces ni siquiera en el orden religioso, en una serie de mandamientos que son para pulir al hombre desde el punto de vista humano, para hacerlo decente, ¿no? No robar, no matar, no fornicar, no hurtar, no calumniar. Eso es de cualquier hombre decente, aun cuando no tenga Por eso los mandamientos responden al orden natural, a la naturaleza humana. Excepto aquellos mandamientos que se refieren exclusivamente al culto. Si la dignidad humana exige que el hombre sea decente. Exactamente. Exige que sea decente. Pero ese hombre quedó roto como la hoja que se llevó el río. Así es. Entonces, quedaba incompleta. Sí, la obra de Dios parecía que hubiera fracasado. Por eso el hombre no podía estar junto a Dios en esa situación. Entonces la resurrección del hombre sería volver a tener la hoja como Dios la quiso al principio. Exactamente. Tener al hombre como Dios lo quiso al principio. Como si fuera una restauración. Una restauración. Cristo nos ha restaurado en Dios. Con una diferencia muy grande, ¿no?
Y es que si a usted se le rompe un jarrón chino o un jarrón de estos preciosos que hacen en Cubiro, en Carora, y usted lo pega, no vale lo mismo, ¿no? Exactamente. En cambio, cuando Dios nos restaura a nosotros, quedamos intactos, nuevos, ¿no? Entonces, nuevas criaturas, sí. habla el apóstol Pablo. La hoja rota es el hombre después del pecado. Toda esa obra. La hoja completa es el hombre recuperado. Ahora, yo pienso que es parte de la dignidad de Dios que el ser humano llegue a ser como Él quiso que fuera, inmortal. Dios fue por la reconquista del Por hombre. la reconquista del hombre. Y es interesantísimo, ¿no? El Sí, apóstol seguro. Pablo entiende tan claramente esto, que dice que Jesús en el patíbulo de la cruz compró nuestro geirógrafo. El geirógrafo es el recibo de una cuenta que hay que pagar, y Él la pagó por nosotros. Y Pedro también tiene en su carta, en sus dos cartas, elementos de este tipo. Ahora, entonces, la vocación natural del hombre es la inmortalidad. Es vivir en Dios. Vivir en Dios, la Vivir en resurrección. Recuperarse la hoja, volver a ser la hoja como Dios quiso que fuera. Es interesante desde el principio. porque en hebreo, por ejemplo, resucitar significa alzarse, levantarse. El verbo kan, donde viene kum, resurrección, significa eso, levantarse, salir de la postración para volver a adquirir el estado original. E igualmente es en griego el verbo egeiro, recuperar el estado original, y el volver a verbo ser la hoja completa. anistemi, donde viene anástasis, que significa resurrección. Es eso, una vuelta al estado original. Ahora, Jesús resucitó como primicia, dice la Sagrada Escritura. Es decir, que abrió el camino de los resucitados al resto de los seres humanos. Hay una cosa muy interesante, y es que las primicias son los primeros frutos de la cosecha. Sí. Dios quiso que su Hijo fuera la primicia de la cosecha de los hombres. Una primicia verdaderamente limpia, que no estuviera contaminada por la seña del pecado, para que todos nosotros pudiéramos seguir esa señal. Ahora, Cristo mismo es la resurrección. Exactamente. No hablamos de un acontecimiento histórico que sucedió. Hablamos de que la resurrección es una persona. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Más la aún, vida. es que la resurrección no es un hecho histórico, es un hecho metahistórico. Metahistórico. Va muchísimo más allá de la historia. Claro. Es Que decir, mucha gente se imagina la resurrección solo como un hecho histórico. Es histórico porque sucedió en el tiempo y en el espacio. Ahora, esa resurrección por ser Cristo está en comida también, está en la cena, en la cena del Señor. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá para siempre. Y yo los resucitaré en el último día. Esa relación entre Eucaristía y resurrección, Padre Laudí. La Eucaristía es la nueva comida, es la comida en el reino de Dios. Para los orientales la comida es importante, como para todo hombre, Claro. pero sobre todo por el sentido de carestía que tiene en Oriente. Tener una mesa, por ejemplo, con pan, significa abundancia, significa riqueza, significa plenitud. Carecer del pan significa la extrema pobreza. Dios entonces convirtió a Cristo en el nuevo pan de Dios. Mientras el maná en el desierto permitía, primero, que al dejarlo para el otro día se cubriera de gusanos, y segundo, que solo alimentaba durante un tiempo. El pan de Cristo alimenta para la vida eterna. El pan entonces no solamente es un signo, sino es un signo que se abre a la eternidad. Es un signo que no solamente significa aquello que quiere explicar, sino que encierra toda una proyección escatológica. El que come, quiere decir, hacia el final de los tiempos. Entonces el que come el pan eucaristizado come resurrección. Exactamente. Come resurrección. Se está revirtiendo. ¿Cómo nos vamos a alegrar? ¿Cómo no nos vamos Por nosotros supuesto. a alegrar
de poder nada menos que tener la seguridad de que hay un alimento que produce en nosotros no solamente la vida física, sino sobre todo la vida eterna, una vida de resurrección. La hermosura, por ejemplo, que tiene el pregón pascual, el sábado de gloria. Sí, que lo escuchamos en el negro anterior, sí. Todo el significado espiritual, teológico, escriturístico que tiene, va lanzado hacia esa proyección escatológica. Cuán agradecidos tenemos que estar a Dios Perfectamente. por todo este misterio, por toda la historia de la salvación, si la mayoría que nos trae tantos misterios y tanta vida, ¿no? Si la mayoría de los cristianos supieran el valor que tiene comerse la Eucaristía como signo de preparación para entrar en el reino de Dios, estarían ansiosos constantemente de celebrar esa acción de gracias a la Santísima Trinidad. Y hoy es un gran día, amigos sanguinovidentes, porque celebramos la resurrección de Jesucristo y que es la piedra angular de nuestra fe. Y es propicio hablar de la piedra del fundamento aquí rodeado de estas rocas tan grandes. Decía San Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, nuestra fe es gozo, es alegría y es vida eterna. ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua, Padre Canto! Padre Laudi, muchas gracias por todo lo que haces por el pueblo venezolano con tu ciencia, tu sabiduría. Y a ustedes, ¡feliz Pascua, amigos sanguinovidentes! Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.